Quiero la bienvenida a esta sesión de trabajo ya número 14 de este curso de Access en su versión 2016. Recuerden que Access es la propuesta que nos ofrece Microsoft Office para todo lo relacionado a las bases de datos. Bien, lo que están viendo en pantalla es el manual. Recuerden que todos nuestros videos están guiados por un manual paso a paso que contiene las instrucciones exactas de lo que nosotros vamos a ir desarrollando. Este manual, como pueden ir observando, viene equipado con bastantes ayudas visuales y también trae suficientes actividades prácticas para ir comprendiendo mejor lo del tema de estudio, que en esta sesión de trabajo número 14 nos lleva al estudio de lo que son los paneles de control, que no es otra cosa más que un menú principal para administrar todas las funciones de nuestra base de datos. Entonces el temario que nosotros vamos a desarrollar es el siguiente. Vamos a crear un panel de control, vamos a checar el funcionamiento de este panel de control, vamos a modificarlo, vamos a crear una macro para arrancar el panel de control. Después vamos a personalizar nuestra base de datos ocultando el panel de exploración, probando el menú. Vamos a ocultar la barra de estado y vamos a hacer pruebas. Vamos a eliminar la presentación con fichas y vamos a hacer pruebas. Vamos a minimizar la cinta de opciones, a ocultar la barra de estado y finalmente vamos a crear un acceso directo en el escritorio para arrancar la base de datos de una manera más ágil. Bien, sin más preámbulos, vamos ya directamente al programa y lo primero que vamos a hacer es abrir una base de datos con la cual venimos trabajando en las últimas sesiones de trabajo, que es la base de datos hospital. Recuerden que esta base de datos apenas la llevamos en desarrollo y llevamos 3 tablas creadas: la tabla ingresos, la tabla médicos, la tabla pacientes. A estas tablas que vemos nosotros, esta de la de ingresos es para dar de alta a un paciente en el hospital, los médicos son todo el conjunto de médicos que nosotros tenemos registrados y los pacientes son los usuarios de nuestro servicio de hospital, que si ustedes observan todavía no hemos ingresado ni pacientes, ni médicos, ni ingresos. Apenas nosotros hemos construido lo que es la estructura de estas tablas. Por ejemplo, en la tabla ingresos esta es la estructura, en la tabla médicos les presento cuál es la estructura de la tabla, en la tabla pacientes esta es la estructura. Nosotros también, utilizando la ficha menú herramientas de base de datos, ya creamos las relaciones entre las tablas y creamos una relación de 1 a varios entre los pacientes y los ingresos, también una relación de 1 a muchos entre los médicos y los ingresos. Eso quiere decir que un paciente puede ingresar muchas veces al hospital y que un médico puede atender a muchos pacientes que han ingresado al hospital. Bien, pues eso es lo que hemos construido. Posteriormente vamos a irla creciendo, vamos a ir formando ya el sistema un poco más avanzado, pero lo que vamos a hacer ahorita es crearle a cada una de esas tablas un formulario. Y una manera rápida de hacerlo es darle clic a la ficha menú ingresos, después irnos al menú de crear y presionar el botón que dice formulario. En ese momento se crea el formulario para la tabla ingresos. Vamos a cerrar este formulario, nos dice que si deseamos guardar este formulario vamos a decirle que sí, nos dice que con qué nombre, vamos a dejarle el nombre de ingresos y observen cómo aparte de la tabla ya tenemos nuestro formulario para los ingresos. Vamos a hacerlo también con los médicos, le damos clic a la tabla médicos, nos vamos a la ficha menú crear, presionamos el botón de formulario, se genera el formulario, como es un formulario que está relacionado, observen cómo aparecen los médicos y también los ingresos, se aparecen las dos tablas porque están relacionadas. Vamos a cerrarla, vamos a guardar los cambios y vamos a decirle que queremos que este formulario se llame médicos. Ya tenemos nuestro formulario para médicos, ahora ya nada más vamos a hacer un formulario para los pacientes. Le damos clic a la tabla pacientes, le vamos a crear y le vamos a dar al botón de formulario. Se crea el formulario para los pacientes. En un mismo formulario tenemos un subformulario donde vemos en la parte inferior lo que son los ingresos de estos pacientes. Y vamos a cerrar ya este formulario guardando los cambios. Le decimos que sí. ¿Con qué nombre? Con el nombre de pacientes. Y nosotros hemos creado 3 formularios a nuestro sistema de base de datos hospital. Bien, pues vamos a proceder a crear nuestro menú principal, un menú que mande llamar a formularios para que parezca como un sistema. Entonces desde el menú nosotros vamos a controlar las primeras funciones, las principales funciones de nuestra base de datos. Bueno, para empezar vamos a darle a la ficha menú archivo y nos vamos a ir a opciones y de la ventana que se va a abrir le vamos a dar aquí a la opción que dice personalizar cinta de opciones. Posteriormente le vamos a dar a todos los comandos. Vamos a crear este botón de administrador del panel de control, lo vamos a agregar a la ficha menú herramientas de bases de datos, para lo cual vamos a crear un grupo. Presionamos el botón que dice grupo y se crea un grupo dentro de la ficha menú herramientas de base de datos, que es este grupo que tenemos aquí, el grupo personalizado. Bueno, a ese grupo personalizado le vamos a dar clic, le vamos a presionar aquí a la opción que dice nuevo grupo y después vamos a darle en donde dice comandos disponibles.
vamos a utilizar la opción que dice todos los comandos y aquí aparecen todos los botones que tiene Excel que se pueden agregar a las fichas menú. Hay uno de ellos que nos permite crear menús principales que Access le conoce como panel de control y es este el botón, dice administrador del panel de control. Vamos a agregarlo a este grupo que nosotros creamos dentro de la ficha herramientas de base de datos, para lo cual vamos a presionar el botón que dice agregar, se agrega el botón y vamos a darle a aceptar y este es el botón que nosotros agregamos, este es nuestro grupo y aquí ya está el botón que nos va a permitir crear un menú principal. Vamos a presionar ese botón y nos dice que sí, queremos, que no tenemos ahorita ningún menú, que si queremos crear uno, vamos a decirle que sí. Y en ese momento dice que cómo se va a llamar nuestro menú. Vamos a presionar el botón que dice nuevo para ponerle nombre a nuestro menú y como nombre le vamos a poner menú principal y le vamos a dar al botón que dice aceptar. Después este menú principal vamos a hacer lo que sea el predeterminado y lo seleccionamos y presionamos predeterminado y observamos que este menú principal predeterminado ya es la opción principal. Bueno, pues vamos a crearle botones, opciones a este menú principal, para lo cual presionamos la ficha menú modificar y vamos a crear una nueva opción. Entonces presionamos el botón que dice nueva opción y aquí vamos a poner el texto. Entonces vamos a escribirle agregar nuevos pacientes. Después aquí en comando, en la línea de comando, vamos a decir que habrá un formulario. Cuando el usuario escoge esa opción, se va a abrir un formulario en modo de agregar. ¿Qué formulario? Pues el formulario, obviamente, el formulario de pacientes. Vamos a presionar el botón de aceptar y ya se crea nuestra primera opción de nuestro menú principal. Bueno, vamos a crear una segunda opción para nuestro menú principal, para lo cual presionamos el botón nueva. Entonces aquí le vamos a escribir en el texto. Vamos a escribirle agregar nuevos médicos. En comando vamos a decirle abrir el formulario en modo de agregar y el nombre del formulario que vamos a abrir es obviamente el formulario de médicos. Vamos a darle a aceptar y ya tenemos dos opciones de nuestro menú principal, agregar nuevos pacientes y agregar nuevos médicos. Vamos a crear la tercera opción, vamos a presionar el botón que dice nueva y después vamos a escribirle agregar nuevos ingresos. En comando vamos a seleccionar la opción que dice abrir el formulario en modo de agregar y el nombre del formulario va a ser el de ingresos. Entonces vamos a darle a aceptar. Finalmente vamos a agregar una tercera opción, una cuarta opción ya para salir del sistema. Entonces vamos a darle al botón que dice nueva y aquí vamos a escribirle salir del sistema hospital. En comando vamos a utilizar una opción que dice cerrar la aplicación y en ese momento ya tenemos nuestro menú principal ya conformado con 4 opciones. Vamos a darle al botón de cerrar y también aquí vamos a darle a la opción que dice cerrar. En ese momento nosotros podemos observar la existencia de una nueva tabla que se llama Switchboard and Items y aquí están las opciones que nosotros creamos. Esta es una tabla de control interna que se genera para controlar el menú principal. Y un nuevo formulario que se llama panel de control, que en realidad pues es nuestro menú principal. Entonces fíjense cómo ya vamos a probar las funciones. Agregar nuevos pacientes nos abre el formulario pacientes y aparece como los sistemas que utilizan en los hospitales, donde desde este menú principal están controlando tanto los ingresos de los pacientes. Si quieren agregar un nuevo paciente, se tiene que dar de alta en el sistema, un nuevo médico que va a trabajar en el hospital o un nuevo ingreso de un paciente ya registrado que va a ingresar al hospital y finalmente la opción que dice salir del sistema hospital, donde ya cerraría la base de datos. Bien, vamos a abrir nuevamente nuestra base de datos. Y ahora lo que vamos a hacer pues es algo que ya hemos venido estudiando en el curso. Vamos a crear una macro para que en cuanto se abra la base de datos hospital se vaya directamente al panel de control y lo ejecute. Entonces vamos a ver cómo se crea eso. Vamos a la ficha menú crear y vamos a darle al botón que dice macro. La primera acción del macro pues va a ser vamos a abrir un formulario. ¿Cuál formulario? Aquí nos pregunta cuál es el formulario que queremos abrir. El formulario panel de control, que es nuestro menú principal, y vamos a agregar una segunda opción que sea una opción para maximizar esa ventana por si ese formulario panel de control, que es nuestro menú principal, no se abriera maximizado, pues aquí lo estamos obligando a que se abra esa ventana maximizada. Vamos a cerrar ya nuestra macro. Nos dice que si deseamos guardarla, vamos a decirle que sí. ¿Y con qué nombre la vamos a guardar? Ustedes ya saben que si la guardamos con el nombre reservado de Access Auto Exit, se va a ejecutar la macro en cuanto se abra la base de datos. Vamos a probarlo, vamos a darle en archivo y vamos a cerrar nuestra base de datos.
Posteriormente vamos a abrir nuestra base de datos. Vamos a darle aquí en archivo abrir y este es el último archivo de base de datos con el que hemos trabajado. Y vean cómo automáticamente se ejecuta la macro AutoExec, que en pocas palabras lo que provoca es que se abre el formulario, en este caso el formulario panel de control, que es el formulario que nos permite controlar desde este menú principal todas las funciones del hospital. Ahora vamos a limpiar un poquito lo que es la apariencia de nuestra pantalla. Para empezar, podemos comprimir lo que es el panel de navegación, pero también lo podemos ocultar. Fíjense cómo le vamos a hacer. Vamos a darle en archivo y vamos a irnos a donde dice opciones. Y aquí se abre esta ventana de opciones de Access y hay una opción que se llama base de datos actual. En esa base de datos actual vamos a desactivar la barra de estado y también vamos a desactivar lo que es el panel de navegación. También de aquí donde dice mostrar fichas de documento vamos a darle a ventanas superpuestas. Esas tres opciones, deshabilitamos la barra de estado, pusimos ventanas superpuestas en lugar de mostrar fichas de documento y desactivamos el panel de navegación, que es este panel que se muestra aquí. Entonces vamos a darle a aceptar para ver qué hicimos. Dice para ver estos cambios necesita cerrar y abrir la base de datos. Vamos a hacerlo. Vamos a cerrar la base de datos dándole clic a la ficha menú archivo y después a la opción cerrar. Se cierra la base de datos, vamos a abrirla, vamos a darle a la opción abrir y vamos a abrir nuestra base de datos y observen lo que va a suceder. La base de datos se abre, pero ya no aparece el panel de navegación de la izquierda, ya no aparece la barra de estado ni las fichas de trabajo que aparecían aquí en esta parte. Finalmente nosotros vamos a darle botón derecho aquí a lo que es el área de la cinta de opciones y vamos a contraerla y fíjense cómo aparece como un menú un poco más limpio. Bien, finalmente vamos a ocultar la barra de mensajes, vamos a darle a archivo y después a donde dice opciones y en lugar de base de datos actual ahora nos vamos a ir a donde dice centro de confianza y aquí le vamos a presionar el botón que dice configuración del centro de confianza y vamos a utilizar la opción que dice no mostrar nunca la información sobre el contenido bloqueado. Esta opción la vamos a activar y vamos a darle a aceptar para que no se muestre esa barra de mensajes. Bueno, pues vamos a darle en archivo guardar y vamos a crear un acceso directo para arrancar la base de datos un poquito más ágilmente. Entonces para ello nos vamos a ir al explorador de archivos y primero si gustan guardamos la base de datos presionando el botón de guardar, cerramos Access, nos vamos al explorador de archivos. Nos vamos al explorador de archivos y ahí en el explorador de archivos vamos a darle a la ubicación donde nosotros guardamos nuestra base de datos en la memoria USB y ahí vamos a darle a la base de datos que nosotros creamos, vamos a darle botón derecho y después vamos a escoger la opción que dice crear acceso directo. En este momento se genera un acceso directo que nosotros vamos a restaurar esta ventana y después a minimizar las demás para mostrar el escritorio y finalmente arrastramos el acceso directo al escritorio, cerramos ya nuestra base de datos. A ese acceso directo lo podemos nosotros personalizar el nombre dándole botón derecho y cambiar nombre y ya le podemos poner, por ejemplo, nosotros ingresar al sistema hospital. Y entonces cuando alguien quiera ingresar para trabajar con eso, simplemente le da doble clic y vean cómo aparece, ya se ve como si fuera un sistema con nuestro menú principal, las principales opciones. Si queremos agregar pacientes, si queremos agregar médicos, si queremos agregar ingresos y si finalmente terminamos de trabajar y queremos salir del sistema, presionamos la opción salir del sistema, cierra Access y con eso terminamos. Bien, pues yo con eso me despido.